144:1, un salmo que conocemos. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Cuando hayan encontrado me confirman con un amén. Vamos a leer un verso, Salmo 144:1, que dice: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Otra vez, hermanos, leámoslo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Con un gloria a Dios pueden estar cómodos. Gloria al Señor. Bueno. Desde los tiempos de Abraham, los filisteos fueron un enemigo constante del pueblo de Israel. El conflicto no fue solamente por territorio, sino también por diferencias de pensamiento, desacuerdos, cosmovisiones divergentes entre ellos. Además de que los filisteos pues servían a dioses paganos y ajenos al Dios que servía al pueblo de Israel, y que conocía al pueblo de Israel. También los filisteos pues eran reconocidos por ser un pueblo violento y belicoso, es decir, todo lo resolvían con armas. Pero entonces también entre tantas guerras, una de esas guerras entre israelitas y filisteos es la que se registra en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Yo los voy a invitar para que nos ubiquemos en esa porción de la Biblia, porque ahí vamos a estar desarrollando este tema que el Señor me ha regalado. Lanza la piedra y destierra al gigante. Amén. Entonces, en ese capítulo 17, la escritura narra entonces que los filisteos se juntaron y alistaron sus armas para la guerra. Pero así como ellos se alistaron para la guerra, también el rey Saúl alistó su ejército para pelear. Saúl en ese entonces era el rey de Israel y entonces él organizó su ejército para poder salir como a enfrentar esta batalla. Entonces el ejército de Israel estaba en un monte, el filisteo estaba en otro y en el medio estaba el valle donde seguramente se iba a desarrollar esta guerra. Pero resulta que del pueblo, del ejército filisteo, sale un hombre, un paladín. ¿Alguien sabe qué es un paladín? Bueno, el paladín es un hombre, un caballero de guerra que se distinguía por muchas hazañas, por grandes victorias y por ser una persona muy fuerte. Este hombre era nada más ni nada menos que el señor Goliat. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Que Goliat era un hombre que medía casi 3 metros, que era muy feroz, que era muy bravo y que estaba enseñado desde muy joven a pelear cuerpo a cuerpo y que vencía, ¿cierto? Era un hombre que tenía demasiada fuerza. Pero además de eso, se vestía con una armadura bien hecha, bien fuerte también. Y en el verso 6 de este capítulo 17 nos dice que sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Yo me imagino que eso era una cosa impresionantemente pesada. E iba su escudero delante de él. Encima de eso llevaba un escudero que lo defendiera y lo protegiera. O sea, era un hombre que estaba totalmente protegido. Estaba pues como muy preparado. Y no conforme con intimidar a los israelitas con ese porte que tenía y con esa estatura, también él era más bien como ligerito para hablar. Empezaba a injuriar al pueblo, a decirles cosas, como a provocarlos, ¿cierto? Entonces, además de que era bien grande, también los atemorizaba, provocándolos a la guerra. En el verso 8, del 8 al 10 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos,
y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bueno, hace tiempos, pues en la antigüedad, muchas veces las guerras se definían no tanto porque quedaran más o menos soldados, sino que escogían a un soldado fuerte de cada ejército, y el que ganara, pues entonces se llevaba la victoria. No era necesidad de, digamos, de derramar tanta sangre, sino que solamente escogían. Y eso era lo que quería Goliat, pelear él solo contra otro hombre del pueblo de Israel para mirar entonces quién se llevaba la victoria. Y dice la palabra del Señor que Goliat por varios días, 40 días, estuvo provocando al pueblo, diciéndoles cosas y desafiándolos a la pelea. Entonces esto generó en el rey Saúl y en el pueblo un gran temor. Imagínense, el rey era el encargado de salir a la batalla, pero estaba muerto de miedo. Si el rey estaba muerto de miedo, ¿qué esperanzas del pueblo, cierto? Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poco de David. David es ese muchacho sencillo, pastor de ovejas, que había acompañado a Saúl por mucho tiempo tocando el arpa, porque todos conocemos esa historia de que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo, y que solo cuando David tocaba el arpa, él se tranquilizaba y ese espíritu como que lo soltaba. Pero entonces David se va del lado de Saúl para ir donde su padre a ayudarle a apacentar las ovejas, porque ese era su oficio. A él le gustaba como hacerlo, entonces se fue a ayudarle a su padre. Pero como estaban en tiempo de guerra, 3 de los hermanos de David estaban en el ejército de Saúl. Entonces el papá de David le pide el favor de que vaya y les lleve como unos víveres, como vaya haga el mandado, ¿cierto? Vaya, lléveles alimentos, lléveles estas cositas y pregunte si ellos están bien. Entonces David pues dejó las ovejas y se fue a cumplir como con este recado del padre. Entonces como David pues tan obediente hizo así, llegó y empezó a escuchar que todo el ejército estaba muy atemorizado y también alcanzó a escuchar que Goliat estaba lanzando contra ellos esas provocaciones. También escuchó David que el rey había dicho que al hombre que venciera a Goliat le iba a dar una gran recompensa. Entonces David se inquietó y empezó a preguntar de qué se trata entonces esa recompensa. Y bueno, pero resulta que el hermano de David se enojó mucho con él y lo regañó, que por qué le estaba preguntando eso, que quién se creía él, que si era que quería como vanagloriarse. Entonces David pues no le prestó como mucha atención a eso y siguió indagando, a ver quién es ese Goliat, cuál es el miedo, cuál es la pelea. Entonces David se armó de valor y le dijo al rey, en el verso 32 encontramos que dice, no desmaye el corazón de ninguno de vosotros a causa de él, o sea de Goliat. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Y ustedes saben qué pensó Saúl. Dijo, no, pues es que usted, David, no tiene ni media posibilidad de ganarle a Goliat. Es que mire su estatura, mire la estatura de él. Incluso dicen que Saúl era el más alto del pueblo de Israel, o sea que David era más bajito que Saúl, y aún así pues estaba dispuesto a pelear una batalla. Pero Saúl lo desanimó, pues no lo desanimó, le quiso desanimar, pero David siguió insistiendo. Si aplicamos esto a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros nos habremos visto enfrentados a un campo de batalla con pocas posibilidades de ganar? No sentimos que tengamos ni las habilidades, ni el perfil, ni las características de un luchador, ni la estatura para vencer a un gigante. No tenemos las armas, no tenemos la experiencia. Hay gigantes que se nos paran de frente y nos empiezan a amedrentar. Hay gigantes del pasado que nos torturan, que nos acusan, que nos hacen caer en tristezas, en depresiones, en culpas. Hay gigantes del presente que nos indisponen, que nos generan estrés, que nos generan negativismo, que nos generan rabias, deseos de no seguir luchando, de no seguir avanzando. Pero también hay gigantes del futuro que te ponen ansioso, que te ponen angustiado, que te van quitando la fe. Y esos gigantes siempre están ahí, no sé si 40 días, quizás 40 años, ahí están esos gigantes, tratando de debilitar. Pero saben que
volviendo a David en el verso 33, que cuando Saúl le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho, tú eres joven. En cambio, Goliat, desde muy joven, ya Goliat parece ser que estaba maduro, está entrenado para pelear. Pero saben que David hizo algo sorprendente. En el verso 34 y 37, lo voy a leer textualmente, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová esté contigo. Pues desarmó a Saúl. Ante una fe de esas, ante una persistencia de esas, ¿qué más podía hacer Saúl? Autorizarlo para que él fuera a pelear. David en ese momento trajo a la memoria, cuando él declaró todas esas situaciones que había vivido con sus ovejas, trajo a la memoria todas las veces que Dios le había ayudado y que Dios le había permitido salir bien librado de esas situaciones. Y estas experiencias fueron las que forjaron en David el valor y el carácter para poder enfrentarse a esta batalla. Es por eso que nosotros no podemos olvidar las veces que Dios nos ha ayudado, porque esas veces son las que nos fortalecen y las que nos aumentan la fe y las que nos forman para la batalla. Nosotros tenemos que saber que si Dios lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Amén. Gloria al Señor. Todos sabemos por la historia que David ni siquiera pudo colocarse la armadura porque le pesaba, le estorbaba, él no la sabía manejar, él no estaba entrenado para eso. Entonces lo que hizo él fue desecharla. Y en el verso 40 de este capítulo dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. En este texto podríamos interpretar de 2 maneras esa parte del cayado. La primera, cuando David toma el cayado, es un símbolo de humildad, porque él sigue reconociendo, yo soy un pastor de ovejas. Yo no soy aquí un grande, yo no me voy a vanagloriar, quizá como lo dijo su hermano Eliab, que él era como a vanagloriarse, no. Él en un acto humilde tomó su cayado y dijo, yo sigo siendo un pastor de ovejas. Pero también entonces, al tomar ese cayado, él hace un reconocimiento a Dios, porque en el Salmo 23, David dice, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando David toma ese cayado, está tomando la fuerza de Dios. Está simbólicamente diciendo, yo estoy, es con el pastor de los pastores, el que me infunde aliento a través de su cayado. Y me va a ayudar a cruzar este valle de sombra, este valle de muerte, porque él sabía que se estaba enfrentando a algo muy, muy, muy grande. Y de esta manera estaba demostrándole a Goliat que la fuerza no venía del físico, no venía de una armadura, no venía de un escudero, sino de un corazón confiado en el Señor. Estas 5 piedras que él toma también podríamos significarlas de distintas formas. La primera es que David tenía plena confianza de que con una piedra él era capaz de vencer al gigante, pero él toma 5. En el versículo de los Salmos que leíamos, él adiestra mis dedos. Él adiestra mis dedos para la guerra. Estas 5 piedras pueden simbolizar estos 5 dedos que Dios le está dando a él, esa fuerza, esa capacidad, aunque él sabía que con una piedra era más que suficiente para vencer al enemigo. Otra interpretación es que las piedras lisas son piedras que han pasado por procesos. Las piedras lisas pasan por un proceso natural en el que al ser arrastradas por el río ya se van puliendo, se van alisando, y lo mismo pasa con nosotros. Antes de nosotros ir a una batalla, ya habremos pasado por muchas otras. Y esas otras batallas nos han pulido y nos han dado la experiencia que necesitamos para enfrentar esas nuevas batallas. Entonces nosotros a través de esas piedras lisas podemos decir, es que el Señor nos tiene que pulir antes de ir a otra batalla. Goliat al ver al David se burló de él, dice la palabra del Señor que lo insultó, que lo trató mal, que se burló de él. Perdón.
Pero David sabía que el secreto no estaba en la cercanía al enemigo. Dice la palabra del Señor que Goliat lo empezó a llamar para que fuera hacia él. Pero David sabía que la clave para vencerlo no era la cercanía, sino una distancia prudente. Nosotros tenemos que conocer a nuestro gigante, pero tampoco tenemos que estar ahí pegaditos de él, porque nos puede hacer daño. Tenemos que tomar una distancia prudente y saber que es que la debilidad de Goliat no estaba en el acercarse. Lo que para Goliat fue una desventaja fue favorecedor para David y fue tomar una distancia prudente. A propósito de esa onda que también llevaba David, en esta imagen podemos apreciar una onda. Una onda era un arma de largo alcance, muy utilizada en la antigüedad y por los pastores para defender a sus ovejas, pero también para alinearlas, para mantenerlas como en la vía. Esta onda está conformada por una bolsita de cuero, 2 cuerdas. Es realmente un arma pues rudimentaria, muy artesanal, por decirlo de alguna manera, que se utiliza colocando pues como la piedra, y esta onda se toma de las dos tiras que tiene y la fuerza se le da en la mano. Para poder desplazar como ese proyectil o esa piedra hay que soltar una de las 2 cuerdas que trae para que pueda tener como un alcance. Esta onda es tipo de la fe. En Hebreos 11:32 se hace mención a David como un hombre de la fe. Dios vio en David un hombre de fe. Y realmente Dios sabía que David confiaba en él porque ya había vivido experiencias. Ya Dios lo había librado en otras ocasiones. Y la onda entonces es tipo de nuestra fe. Si nuestra fe es de largo alcance y lleva la suficiente fuerza, vamos a lograr vencer al gigante. Pero saben, hermanos, no es solamente la onda, no es solamente la fe. Realmente lo que tuvo efecto en Goliat fue la piedra, fue la roca. Si miramos cuál es nuestra roca, vamos a mirar primero en el verso 46 y 47 de este capítulo que dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es ese nombre de Jehová? Jesús. En nuestra época ya, pues después de que viene Jesús a hacer su obra, nosotros ya sabemos que ese es el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Esa es nuestra roca. David todo el tiempo en los salmos tiene muchísimas partes donde expresa que él es su roca. Y fue esa roca realmente la que pudo vencer a Goliat. El nombre de Jesús, el nombre de Jehová. Dice en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Solamente en él, solamente en Jesús, en la piedra angular. Amén. Y hay un texto que me pareció muy lindo que dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No podemos tener temor cuando tenemos un Dios tan grande, cuando tenemos un Dios que es todopoderoso. Y aunque sí, el temor es de humanos y el temor nos alerta para el peligro, el miedo no se puede quedar ahí debilitándonos. Hay que vencerlo en el nombre de Jesús. La piedra angular, muchos sabemos que pues, por lo que hemos aprendido incluso en otras enseñanzas, la piedra angular es una piedra base que se usa en las edificaciones y que es la que da como el molde a esa edificación y le da la resistencia. La Biblia describe a Jesús como piedra angular y nosotros como iglesia lo tenemos que tener ahí como fundamento. Tenemos que saber que Él es la base, Él es nuestra roca, amén. Cuando se colocaba la piedra angular, esta se convertía en una base para determinar cada medida en el resto de la construcción. Todo se alineaba con esa piedra. Y qué bueno que nosotros en esta noche nos alineáramos con Jesús y pensáramos y sintiéramos y viéramos como ve el Señor Jesús y nos dejáramos guiar por Él, amén. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay ninguna otra roca. David llevaba 5 rocas,
pero solo una fue suficiente y bastó para vencer al gigante. Amén. David era muy consciente del tamaño de Goliat. Él sabía que humanamente estaba en desventaja, pero saben, eso no lo intimidó. Él no asumió la misma actitud que asumió Saúl y que asumió de pronto el ejército, sino que él se llenó de valor. ¿Saben por qué? Porque David no se comparó con Goliat. David comparó a Goliat con Jehová de los ejércitos. Y por eso supo que iba a vencer. Porque en sus fuerzas no, sino en las fuerzas del Señor. Tenemos que ver a Jesús como nuestra piedra, como nuestra roca, como un ser que es real y que es todopoderoso y que es el único al que debemos obedecer. Me llamó la atención porque buscando el significado del nombre de Goliat, encontraba que Goliat significa desterrado. Goliat desde su nombre ya estaba vencido, ya el Señor lo había vencido. Y hoy los invito, hermanos, lancen su piedra y destierren a su gigante. Destiérrenlo porque el Señor ya lo venció. Y saben, hay podríamos decir 5 cualidades, 5 piedrecitas que podríamos tener nosotros en nuestro bolsillo para enfrentar al enemigo. El primero es la persistencia. Yo veo a un David decidido, yo veo a un David que insiste, que quiere ir a enfrentar ese gigante, no para darse la gloria, sino porque le dolió en su corazón que ese gigante se hubiese metido con su pueblo y con su Dios. Él insistió. ¿Cuántas veces de pronto a nosotros nos falta persistir, insistir? Nos cansamos de pronto en el camino y nos cuesta enfrentar ese gigante porque estamos cansados de insistir. Pero en esta noche yo les invito a que asuman ese ejemplo de David o asumamos el ejemplo de David. Persistamos, insistamos, creamos lo que tenemos. David reconoció, la segunda, David tuvo confianza en sí mismo. Sabía lo que tenía, sabía de qué estaba hecho. Era un pastor, pero un pastor que había enfrentado muchas batallas. Y él lo dice, es que yo ya peleé con un león, yo ya peleé con un oso y los vencí porque Dios me ayudó. No podré ahora vencer a este filisteo. Entonces, la segunda cualidad, tenemos que confiar en nosotros y en lo que tenemos. Nosotros somos linaje escogido, somos hijos del Señor y estamos revestidos y tenemos una armadura que si la sabemos usar, el Señor nos ayuda a vencer. La tercera es recordar las victorias pasadas, hermanos. Si nosotros olvidamos lo que Dios ya ha hecho, entonces no tiene sentido seguir. Pero si nosotros recordamos y atesoramos las cosas que el Señor ha hecho en nosotros, vamos a entender que Él es capaz de seguir haciendo muchas cosas más por nosotros. La cuarta es la fe. Esa fe que a veces nos cuesta ejercitar, esa fe que está ahí, pero que en ocasiones se minimiza porque vemos el problema muy grande. Esa fe que es tipo de esa onda, que depende también de la fuerza con la que la ejercitemos. Puede tener un excelente efecto y puede derribar a ese gigante. Y la quinta, el nombre de Jesús. Creo que esta es la más importante. Figura como la última, pero es la más importante de todas, el nombre de Jesús. Si nosotros sabemos que ese nombre tiene un poder inmenso y lo invocamos con autoridad, pero también con responsabilidad y respeto, el Señor responde. No es estar invocando el nombre de Jesús por cualquier cosa, es saber que tiene un gran poder y que lo tenemos que saber ejercitar. Entonces, hermanos, tomemos la fe en nuestra mano, tomemos la onda en nuestra mano, lancemos la piedra y desterremos al gigante. El gigante no tiene cabida en nuestra misma tierra. El gigante está ahí para recordarnos que hay uno más grande, pero no para derribarnos ni vencernos. Esa es la invitación en esta noche, hermano. Y yo no sé cuántos gigantes estés de pronto enfrentando en este momento. Hay gigantes que también se meten con nuestro cuerpo y se vuelven un aguijón en la carne que no nos dejan. Pero aquí está el Señor, aquí está la piedra angular que es Jesucristo para ayudarnos a vencer ese gigante. Aquí está la fe está dada, solo es tomarla, es ejercitarla y es saber que el Señor, si nos pasan las cosas, si Él las permite, pues Él sabe hasta dónde somos capaces de tolerar. El Señor ya le había entregado a Goliat a David, pero todo esto era necesario que aconteciera para que el nombre del Señor fuera glorificado. Y ya todos sabemos que Él venció al gigante, que lo derribó y que ganaron esta batalla. Y muchas más batallas tuvo que enfrentar David. Pero
todas esas experiencias le sirvieron para seguir enfrentando esas nuevas batallas. Entonces no tenemos por qué sentirnos de pronto como derribados, porque de pronto hay muchas luchas y llevamos mucho tiempo luchando contra esos gigantes. Todas esas batallas nos preparan, hermanos. Y créanme que a veces yo en mi humanidad sí siento temores, temor del mundo, temor de los acontecimientos, temor de las consecuencias del pecado del mundo, pero hermanos, nosotros tenemos una patria que nos espera, no hay necesidad de afligirnos. Y yo los entiendo porque a veces a mí me pasa, pero aquí está el Señor y yo le invito a que esté de pie y le pida al Señor en esta hora que le ayude a ver más allá, que le ayude a comparar el gigante no con usted mismo ni con sus fuerzas, sino a compararlo con el Señor que tiene todo poder. Amén. Apropiémonos de estas 5 cualidades, seamos persistentes, no nos dejemos debilitar por el gigante. Confiemos en nosotros porque Dios nos ha revestido de poder y también nos ha dado autoridad. Recordemos las victorias anteriores donde el Señor nos ha sacado con mano poderosa y nos ha sostenido. Hermanos, yo no conozco su vida, ustedes no conocen mi vida. Y yo sé que si nos sentáramos a hablar, muchas cosas tendríamos que decir de dónde el Señor nos ha librado, de dónde el Señor nos ha sacado. Ejercitemos nuestra fe. Usted tiene un arma muy poderosa que es la fe. Créale al Señor porque Él es real. Y por último, el nombre de Jesús que tiene todo poder. Tome su fe, lance la piedra y destierre a ese gigante. Dios les bendiga.